Capítulo 14. Jules miraba las siluetas apagadas de sus muñecos de látex, monstruos que él esculpía como entretenimiento y que ahora habían pasado a convertirse en mudos compañeros de velada. No había pegado ojo en toda la noche. De nuevo. Intuyó agradecido la atenuación de la oscuridad en el exterior, que iba perdiendo solidez más allá de la ventana de su dormitorio. Se revolvió en su lecho, impaciente porque la mañana terminara de definirse. Anhelaba esa luz rosada de París que tapizaba las nubes al amanecer, anunciando, por fin, el momento de iniciar la actividad del día. Así podría hacer cosas, distraerse, ya que durante la noche ni siquiera había logrado dedicarse a navegar por la red o a leer, sus habituales antídotos ante el insomnio, dominado por un misterioso estado semiletárgico que, cada vez con más fuerza, lo dejaba tirado sobre la cama. Horas y horas quieto, mudo, con los ojos abiertos, percibiendo el murmullo de su propia respiración demasiado regular para no estar dormido. En ocasiones ni siquiera era capaz de determinar si aquella implacable vigilia a la que se veía abocado cada madrugada formaba parte de un sueño, si en realidad soñaba que no dormía o si, por el contrario, no perdía en ningún momento la conciencia. Vaya infierno. Nunca se habría imaginado lo larga que podría hacerse una noche. Conforme transcurrían los días, aquella tortura daba la impresión de intensificarse. La noche parecía absorberle las fuerzas, incluso la memoria, pues al levantarse por las mañanas no conseguía recordar a qué había dedicado tantas horas de forzosa inactividad. Solo permanecía en su abotargada cabeza la sensación de que no había dormido, confirmada más tarde por su atontamiento general durante el día. Su nivel de atención y concentración en las clases había decaído mucho, y su caminar, que nunca había sido vigoroso precisamente, había pasado ahora a convertirse en un deambular arrastrado que recordaba el avance de un alma en pena. Hasta su tutor en el Lycée, preocupado por su aspecto, le había llamado a su despacho para preguntarle si es que se estaba tomando algo que afectaba a su salud. Nada, ni siquiera un porro, había contestado Jules, interpretando la indirecta del profesor. Es que últimamente no duermo bien, eso es todo. Así era. Las noches se habían convertido en un interminable suplicio cuya mera proximidad comenzaba, incluso, a contaminar su estado de ánimo por las tardes, como si asistir a la creciente cercanía de la noche, al momento en que tendría que enfrentarse a la prolongada soledad de quien se desvela con la llegada de la oscuridad, le trajera el irritante recuerdo de aquella maldición. Jules saltó de la cama, recuperando algo de su energía, esa energía que, traicionera, se fugaba al caer la tarde, dejando su cuerpo en stand-by. Tal vez se trataba de una secuela postraumática debido al impacto emocional sufrido la noche del ataque del asesino, del vampiro, tradujo Jules atajando versiones oficiales. Un efecto que surgía ahora, meses después. A veces ocurría. De hecho, se trataba de un síndrome que habían soportado muchas de las personas que habían ayudado entre los escombros de las Torres Gemelas tras el atentado del 11S. La mente humana era un misterio. No obstante, Jules no pudo evitar recuperar aquella otra alternativa, mucho más angustiosa, que se deslizaba sobre él con la peligrosa sensualidad de un lamido en el cuello. Un lamido sobre su pequeña e inexplicable cicatriz. ¿Y si se estaba transformando en un vampiro? Jules miraba al vacío, hundido en las arenas movedizas de sus propias cavilaciones. Desconocía de qué dependía la duración y fases de aquel proceso que conducía a la naturaleza no muerta, pero cabía dentro de lo posible, que no cabía dentro de lo posible desde la aparición de la Puerta Oscura, que su sangre, apenas infectada en un principio, estuviera poco a poco corrompiéndose, generándose letargo nocturno, antesala de algo mucho peor. Los vampiros no duermen durante la noche. Jules tragó saliva, mientras buscaba con dedos temblorosos el tranquilizador pulso de su yugular, el táctil refugio al que siempre acudía cuando sus peores temores la asediaban. Y los latidos siempre surgían allí, de momento, otorgándole un aliento indispensable para mantener la cordura. Una cordura que podía llegar a convertirse en la peor de las pesadillas, porque nada era más torturante que la consciencia de la propia víctima durante un proceso de degeneración irreversible. Eso debía de provocar una agonía atroz. Lo que Jules no había logrado reunir, a pesar de sus esfuerzos, era la convicción suficiente para compartir con Michel esa teoría tan monstruosa, aquella sombra de condena que se cernía sobre él. Porque, de ser cierta, la obligaría a plantearse de forma inevitable el sacrificio de su amigo, única alternativa viable. Dilema fatal al que no quería exponer a Michel, ni exponerse a sí mismo, que, sobrecogido,
Dejaba pasar los días sin tomar una determinación, sin querer concretar una iniciativa que pudiera confirmar sus sospechas. Jules lo sabía bien. No había solución para un infectado de vampirismo. Contenía la respiración, de pie junto a la cama. Se sentía como un paciente aguardando un diagnóstico que podía desahuciarlo, convertirlo de un plumazo en un enfermo terminal. Peor aún, en una amenaza para los demás. Su pasión por el terror parecía dispuesta a devorarlo. Jules no estaba preparado para enfrentarse a algo así. Prefería cobijarse bajo la ignorancia de su patología. No quería saber. Y así dejaba transcurrir cada jornada, sin perder la esperanza de dormir bien una noche y despertar a la mañana siguiente restablecido por completo. ¿Era factible? Tal vez. Pero la posibilidad de que todo fuese un mal sueño se le antojó remota, porque solo sueña quien duerme. Y Jules no lo hacía, desde hacía muchos días. Suspiró. Comenzaba un nuevo día. Pronto, sus movimientos cansinos le conducirían hacia el Lycée, y descubriría lo mucho que empezaba a molestarle el sol. Salió de su habitación rumbo hacia la ducha. Un único pensamiento ocupaba su mente. Los vampiros no duermen durante la noche. Buenos días, Marcel. Te he hecho madrugar. La detective conocía bien los horarios de su amigo, que acababa de cerrar la puerta del despacho a su espalda. Hola, Marguerite. Saludó el forense mientras tomaba asiento al otro lado del escritorio. Da igual. Por la cara que tienes, deduzco que tú tampoco has dormido mucho. Aciertas. Ella movía la mole de su cuerpo hacia atrás. Esta noche ha habido un jaleo. No en nuestra zona, pero quise pasarme al escuchar el aviso de la central. Nunca aprenderás. La amonestó Marcel, divertido. En el fondo te encanta acaparar problemas. Así puedes justificar tu mala leche. Desde luego, mi patético sueldo no. Marguerite estudió el rostro del médico, reflejado en la capa de barniz de la mesa, y por una vez atisbó en él una inocencia pura. Tal vez no supiese nada en realidad. De ahí las bromas. Por su parte, Marcel había detectado en ella un gesto furtivo muy familiar. Una de sus manos acababa de soltar su inseparable collar de amatistas. El doctor Laville sabía cómo interpretar aquel signo. La detective estaba preocupada. Te ha durado poco la alegría por la condena de Gubert, observó. Marguerite chasqueó la lengua. Ya sabes, esas alegrías duran lo que se tarda en cerrar el expediente. Las novedades vienen pisando fuerte. No la dejan aún aburrirse. El forense sonrió. Intuyo que me vas a poner al corriente enseguida. Marguerite tomó de un cajón un paquete de tabaco y, tras un suave tirón que dejó al descubierto su contenido, se lo ofreció. No, gracias. Rechazó él, cortés. Estoy intentando dejarlo. ¿Otra vez? Ya ves. Ella extrajo un cigarrillo del paquete. Lo sostuvo entre sus labios pintados, mientras aproximaba un encendedor coronado ya por una llama que danzaba entre temblores azulados. La detective mantenía la boca cerrada con tanta fuerza que el comienzo de la boquilla aprisionada del cigarrillo se había hundido por completo. Las tenues manchas de carmín sobre él se le antojaron al forense los restos sanguinolentos de un cuerpo aplastado. De formación profesional, se dijo. Ella aspiró con fuerza al cigarrillo y luego fue soltando el humo, aflojando sus hinchadas mejillas en calculada progresión. Al menos el humo no te molestará, aventuró la detective, soltando una sonora carcajada. Ya te vale, Marguerite. Esta madrugada se ha suicidado un hombre, comunicó a su amigo. Pronto llegará su cadáver al depósito. Marcel se encogió de hombros. ¿Eso es todo? París arroja una estadística de cientos de suicidios al año. Se trata de una triste normalidad. ¿O acaso sospechas que bajo esa apariencia se oculta un asesinato? Marguerite entornó los párpados para analizar mejor el semblante de su amigo. No. El suicidio está confirmado. ¿Entonces? La detective se humedeció los labios, pensativa. Son las circunstancias las que me llaman la atención, reconoció. A lo mejor no me he recuperado de lo que vivimos en el caso de Lavaux, y ahora tiendo a desconfiar de todo. Pero lo que rodea este suicidio ofrece un aspecto raro. Marcel enarcó una ceja. Te escucho. Ella no se hizo esperar. Según el testimonio de un testigo que vive frente al domicilio del fallecido, a eso de las 2 de la madrugada oyó un estrépito de cristales rotos, por lo que se levantó de la cama y se asomó a una ventana. Pero solo llegó a ver a un chico joven introduciéndose en el portal de la casa donde vivía el suicida. ¿No llamó a la policía? Tuvo dudas, pero tampoco había visto nada sospechoso, y el chaval iba bien vestido, así que acabó pensando que se trataba de una gamberrada sin más, obra de un muchacho borracho que regresaba a su casa.
Por eso no llamó. Entiendo. Tampoco hubiera hecho falta, añadió ella con un toque irónico. A los pocos minutos alguien daba la alerta por incendio, precisamente en ese edificio, así que no tardó en llegar personal. Pues ya es casualidad. ¿Casualidad o causalidad, Marcel? Dímelo tú. El caso es que la rotura del vidrio del portal se efectuó a la distancia oportuna para poder alcanzar el picaporte interior. Una forma muy rudimentaria de acceder a una propiedad privada, ¿no te parece? Lo parece, desde luego. El interés del forense decaía de forma visible. ¿Algo más? ¿Algo de verdad interesante? No hubo fuego en la casa, declaró Marguerite. Fue una falsa alarma. Ahora sí se irguió Marcel, cuya curiosidad despertaba por fin. ¿No hubo fuego? No. Pero para cuando se confirmó la ausencia de peligro, todos los vecinos habían salido ya a la calle. Marcel asintió. Supongo que todos menos uno, ¿no? El suicida se alegraría incluso de que las circunstancias se lo pusieran tan fácil. Se quedaría en su piso aguardando la llegada del fuego. Pues no, comunicó con rotundidad Marguerite, provocando la segunda sorpresa en el forense. Según el testimonio de los vecinos, el suicida se apresuró a bajar tan rápido como los demás. Marcel suspiró, extrañado. No se le ve con muchas ganas de morir, ¿verdad? La detective estuvo de acuerdo. Al menos no parece la actitud de quien está a punto de acabar con su vida, desde luego. Lamentable, calificó Marcel, sarcástico. Incluso en esos momentos de desesperación uno debe aspirar a cierta coherencia personal, ¿no crees? El suyo no fue un comportamiento serio. No supo acabar con dignidad. ¿A qué venían esos últimos ramalazos de querer vivir? Marguerite movió la cabeza repetidas veces. No es momento para ocurrencias macabras, Marcel. Refunfuñó, llevándose de nuevo el cigarrillo a los labios. Ha muerto una persona. Eres tú la que está removiendo su cadáver. Se defendió Marcel. No yo. Pero es que quedan detalles todavía. El forense se abstuvo por prudencia de volver a intervenir. El suicida, apellidado Lebovitz, no se quedó con el resto de vecinos en la calle. No. El forense había fingido no reconocer aquel apellido, a pesar de que acababa de resucitar en su memoria una historia que les contara el viajero tiempo atrás. No. Volvió a entrar en la casa, desoyendo los consejos de los demás, cuando todavía se creía que la alarma de incendio era real. Bueno, el forense no pudo evitarlo, aunque algo le decía que no debía bromear al respecto. O sea que al final ese tal Lebovitz sí se comportó como un suicida honesto. Marguerite hizo caso omiso de aquel comentario, de una frivolidad inoportuna. El tipo subió y, a los pocos minutos, se precipitaba a la calle por una de las ventanas de su piso. Al descubrir que el fuego nunca llegaría a su casa, cortó Marcel. Tuvo suerte, se ahorró una buena dosis de dolor. Resulta evidente que el tío había tomado la decisión de acabar con su vida. Y al comprobar que las circunstancias no le iban a ayudar, tomó él la iniciativa. Coherencia personal, lo que te decía. ¿Quieres dejar de tomártelo todo a broma? Ella se planteó si aquella aparente intrascendencia en las palabras de su amigo respondía a alguna estrategia de camuflaje. A raíz de las últimas experiencias con Marcel, había aprendido a vislumbrar en sus actuaciones segundas y terceras intenciones. El tipo murió en el acto, claro. Se tiró desde una planta muy elevada. Pero es que además, añadió, perpleja, dentro de su domicilio encontramos muebles volcados y desorden, las típicas señales de una pelea. Marcel se puso serio. ¿Vivía con alguien? Indagó. No, solo. La pelea pudo producirse antes del incendio, aventuró el forense. Quizá con algún invitado que hubiese acudido a su casa. Los vecinos habrían escuchado algún ruido, era de noche, y no fue así. ¿Insinúas entonces que la pelea pudo producirse mientras todos los residentes del edificio permanecían esperando en la calle? Es una posibilidad. Tal vez la única posibilidad, salvo que Lebovitz sufriera algún ataque de locura tan repentino como improbable y él mismo empujase los muebles antes de suicidarse. Pero esa hipótesis está descartada, era un tipo muy cuerdo. Ni siquiera, por lo que he leído en las declaraciones de los vecinos, llegó a perder la compostura ante la alarma. Debe de resultar arduo que un suicida confeso pierda la compostura ante un peligro de muerte. Sinceramente, me siento incapaz de ponerme en su piel, Marcel. El aludido se rascó la barbilla, procesando los nuevos datos. Pero se supone que solo quedaba él en la casa, objetó el médico. ¿Con quién se iba a enfrentar, entonces? Bueno, Marguerite se tomó un respiro antes de continuar. No solo permanecía él en el edificio, también hay que contar con el
Vecino fantasma. Ahora sí que Marcel se quedó boquiabierto. ¿Perdón? Marguerite encendió otro cigarrillo. Muchos vecinos coinciden en afirmar que un joven desconocido colaboró de algún modo en la evacuación de la casa. Le vieron en diferentes tramos de las escaleras. Se lo cruzaron. Dadas las circunstancias, nadie se detuvo a hablar con él, por supuesto. En cualquier caso, ese desconocido no llegó a salir a la calle. Ni, lo que es más inexplicable, los bomberos se encontraron con él al inspeccionar todos los pisos. Vaya, eso sí que es asombroso. La descripción de ese misterioso joven, por cierto, se parece a la del muchacho que accedió al portal rompiendo el cristal del portón. Lo estaba imaginando. Y falta lo mejor. ¿Adivinas a quién me recuerda esa descripción? Marguerite enfocaba con sus ojos intensos al forense, que parecía encogido frente a su humanidad rebosante. Sospecho que no tardaré en averiguarlo. Marcel. Ella aplastó la colilla en un cenicero, inquisitiva. ¿Tu chaval especial ha estado trabajando esta pasada noche? El forense reaccionó rápido. Pascal Rivas tiene un físico muy común, Marguerite. ¿Eso incluye los ojos grises y ese cabello negro tan típico de los españoles? El forense disimuló su desconcierto mientras mantenía su postura escéptica. Tampoco es una fisionomía tan extraña en Francia, ¿verdad? No lo era, de hecho. Capítulo 15. Dominique, aprovechando el descanso entre clases, empujó su silla de ruedas por el corredor del Liceo hasta donde se encontraban hablando Pascal, Michel, Matthew y Jules sobre los últimos episodios paranormales vividos por el viajero. Y es que compartir el secreto de la puerta oscura había reforzado los lazos de amistad de aquel grupo, modificándolos y generando una peculiar complicidad que no pasaba inadvertida para nadie en el Marie Curie. Era evidente que allí se había creado un núcleo duro de confianza, un minúsculo club que desprendía un hálito clandestino muy sugestivo. Más de un compañero se había aproximado a ellos, cordial, para comprobar decepcionado que, aunque no se rechazaba su llegada, el tono y el contenido de la charla cambiaban ante su repentina presencia. Puedo entender que Jules parezca un zombie, interrumpía la conversación Dominique, ya en medio del grupo, mirando a Pascal, e incluso que intente parecerlo. Los góticos son así de retorcidos. Pero tú, Pascal, ¿qué te ha pasado? Vaya ojeras. En efecto, Jules y Pascal ofrecían el mismo aspecto agotado, aunque por razones bien distintas. He dormido poco, se justificó el joven español, irguiéndose. Tenía un asunto pendiente que resolver y... Durante un instante se planteó si debía contárselo a sus amigos. No obstante, optó enseguida por la franqueza. Ya lo he resuelto. Todos observaron en sus ojos medio abiertos un brillo inusitado, que pareció relampaguear cuando pronunciaba las últimas palabras en el tono inconfundible de un anuncio. Un anuncio en el que se percibía un sabor a victoria. «Qué enigmático estás hoy», observó Dominique. ¿Podrías concretar un poco más, si no te importa? Pascal se disponía a transigir cuando su amiga se adelantó con una sorprendente puntería. «Lebowitz». Michel intervino de repente. ¿Te reuniste con ese fantasma del espejo que me contaste? ¿Es eso? Pascal no contestó en un principio, descolocado en su nuevo papel de travieso previsible. ¡Claro!, cayó en la cuenta Dominique, mientras se colocaba la gorra. Esta noche has dormido en casa de tu abuela, ¿verdad? Entonces tiene que ser eso. Vaya, vaya, nuestro héroe vuelve a la carga. No lo presionéis, pidió Jules, con una voz tan cansina que parecía aprovechar el aire evacuado de sus suspiros para pronunciar las palabras. Dejadle que hable. Pascal puso cara de circunstancias. Es que me he quedado sorprendido, justificó su momentáneo silencio. Pero Dominique y Michel tienen razón. Movió la cabeza hacia los lados, desconcertado. ¿Cómo te lo has imaginado tan rápido, Michel? Ella lo miró con cariño, consciente de lo bien que se conocían, una convicción que le provocó una sutil punzada de ternura. Estaba claro que sería lo primero que harías, afirmó. Cada vez que salía el tema reaccionabas como con remordimiento. No es fácil ocultar intenciones a tus amigos, completó Dominique. Y eso que tampoco se te da mal cuando quieres. Doy fe, añadió Matthew, echándose a reír. Anda que no te ha costado contarme todo esto. Pascal sonrió con aire de mártir captando el sarcasmo de sus amigos, que recordaban cómo el viajero había ido compartiendo con ellos paulatinamente el enigma de la puerta oscura. Pascal se daba cuenta de que, una vez recuperada la libertad de movimientos, había muchas tareas que afrontar.
De todos modos, te has dado prisa en actuar, susurró Jules. Deberías haberlo consultado con Daphne, al menos. Era una cuestión personal, se defendió el viajero. Además, no ha supuesto viajar al más allá, solo a esa dimensión intermedia en la que se mueven los fantasmas hogareños. Incluso allí hay peligros, ¿no? Volvió a murmurar Jules, cerrando los ojos ante el resplandor procedente de una ventana próxima. ¿No hablaste de unos gusanos enormes? ¿Y qué me dices de ese acoso paranormal que has sufrido últimamente? ¿Acaso lo que te intentó agredir no venía de esa dimensión? Eso no es seguro, Jules, eludió Pascal. Todos se habían quedado en silencio. En su fuero interno daban la razón a Jules. El viajero había cometido una imprudencia al actuar por libre. Fue Dominique quien finalmente hizo suyo el pensamiento de todos. Me muero porque nos cuentes detalles de tu incursión paranormal, reconoció. Pero opino lo mismo. Siempre que un movimiento tuyo pueda constituir un riesgo, debes contar con el equipo. Tú eres el viajero, pero todos estamos en esto. Si te hubiera ocurrido algo... Pascal frunció el ceño mientras valoraba la postura de sus amigos. Reprimió su tendencia inicial a la autojustificación. Curiosamente, su acostumbrada falta de brillantez nunca le había hecho más digeribles las críticas. Y reflexionó mientras los demás aguardaban su respuesta. Tuvo que reconocer que la complicidad en torno a la puerta oscura iba mucho más allá de una simple cuestión de apoyo amistoso. Los vinculaba de un modo casi tangible e inevitable. En efecto, sus amigos no podían convertirse en simples receptores de sus noticias en el más allá. Todos ellos, unidos, conformaban un verdadero equipo, y por tanto debían actuar de forma conjunta. Supongo que tenéis razón, asumió, por fin, a regañadientes. Ha sido un error. No volverá a ocurrir, de verdad. Pascal se dio cuenta con cierta desesperanza de que, después de lo que había vivido meses atrás, seguía dando primeros pasos. Y no le gustó aquella sensación de permanente inexperiencia. Michel se mordía el labio inferior, valorando el significado de aquella nueva maniobra de Pascal como viajero, lo que implicaba la elocuente soledad en la que había decidido llevarla a cabo. No había contado con nadie, ni siquiera con ella. Se planteó si, en aquel momento, ella tenía alguna preferencia sobre los demás amigos, y no fue capaz de llegar a ninguna conclusión. Desde el malogrado episodio del beso, ambos habían iniciado, de forma tácita, una nueva etapa en su relación de amistad. Una etapa caracterizada por una resignada prudencia, por una consideración tal vez excesiva que corría el riesgo de asfixiar futuras tentativas más audaces. El mayor obstáculo radicaba ahora, pues, en quién de los dos asumía el delicado papel de romper con alguna iniciativa concreta aquella fase nociva de cautelas mutuas. Porque ella, atendiendo al escozor íntimo que le estaba provocando la conducta individualista de Pascal, empezaba a vislumbrar la verdadera naturaleza de sus sentimientos por él. Por primera vez se enfrentaba a un torrente de sensaciones que, poco a poco, iba socavando su corazón sin que pudiera evitarlo. Un flujo intenso de impresiones que, en definitiva, no podía dominar. ¿Eso era amor? Insisto en que Pascal Rivas tiene el mismo aspecto que miles de adolescentes de París. Se defendió Marcel, sorprendido ante el derrotero que acababan de tomar las palabras de su amiga. Incluso con sus rasgos españoles. Además, ¿te fías del testimonio de un tipo que, en plena noche, apenas pudo ver durante unos instantes a un muchacho entrando en un portal? Marguerite afiló su gesto. ¿Y qué me dices de los vecinos? Parece que nuestro enigmático joven pasó junto a ellos en la escalera, cuando tenía lugar la evacuación del edificio. ¿Cuál es el nivel de atención que presta alguien que escapa de un incendio?, repuso el forense, resistiéndose a comprometer al viajero a pesar de su propia ignorancia sobre lo que había ocurrido la noche anterior. ¿Son fiables las declaraciones de personas en situación de emergencia? Y, además, esa gente estaría medio dormida. No olvides que la alarma los debió de despertar en plena madrugada. La detective resopló. Ya. No parecía nada convencida. Imagino que tienes localizado al chaval, ¿no? Insistió ella con terquedad. Claro. De todos modos, continuó Marcel, reacio a permitir que Marguerite indagara en torno al viajero más de lo imprescindible. ¿Qué sentido tendría que Pascal acudiese a ese domicilio? ¿Qué utilidad? ¿Convencer al tipo para que se suicidase? Eso es absurdo. Lo único que sé es que las visiones de ese chico no pueden provocar muertes. Eso no voy a tolerarlo, por muy bien intencionada que sea su disposición. Marguerite dejó resbalar la mano sobre las bolas de amatista de su collar.
Marcel captó que estaban llegando al meollo del asunto. La mujer no le había facilitado toda la información aún, por tanto. Durante el registro encontramos un curioso documento. Desveló por fin. Una carta. De despedida, supongo, aventuró Marcel. Muchos suicidas escriben unas últimas líneas antes de acabar con su vida. Me extraña que te parezca un elemento tan llamativo. Es que se trata de una carta fechada hace años, completó Marguerite. Aunque sí, aciertas en el contenido. Marcel se quedó con la boca abierta. ¿Se trata de una carta antigua de despedida? ¿Y quién se despide en ella? Se echó a reír. Ahora me dirás que el tipo ese llevaba una década intentando suicidarse y había conservado su último mensaje hasta conseguirlo. La detective rechazó aquella hipótesis. No es tan sencillo, reconoció. Basta con que sepas que si los grafólogos autentifican la autoría del documento, ese tipo era culpable de que su propio padre lleve años pudriéndose en la cárcel acusado de asesinato. Joder. Marcel se había quedado blanco. Se trata de una confesión suicida firmada por la víctima que presuntamente asesinó el tipo encarcelado. O sea, que hace años una mujer acabó con su vida dejando una carta de despedida y su hijo, nuestro suicida Lebovitz, se encargó de esconder el documento para que acusaran a su propio padre de la muerte. Y le salió bien. Hasta ayer. Hace falta no tener conciencia para cometer semejante atrocidad y atreverse a conservar la carta. El rostro del forense exhibía ahora una perplejidad rotunda, un asombro que empezaba a teñirse de preocupación en un proceso gradual al que Marguerite atendía. La detective rastreaba en el semblante de su amigo señales comprometedoras, sin demasiado éxito. Marcel procuraba mantener la compostura, aunque no le resultaba fácil. Y es que aquella muerte empezaba a adquirir un sospechoso cariz justiciero que sí encajaba con el nuevo papel de Pascal. Además, no se engañaba, esa historia le era familiar. Coincidía con algo que el viajero le había contado meses atrás. Un episodio que comenzaba en un espejo y que Pascal no había sido capaz de cerrar. Un asunto pendiente hasta ayer. También resultaba demasiado casual que Daphne hubiese puesto fin a la cuarentena que inmovilizaba al viajero precisamente el día anterior. Sí, eso es cierto, comentó el forense, desviando la atención hacia cuestiones más banales. Le va a costar un dineral a la administración reparar al damnificado por el error judicial. A veces la justicia es demasiado ciega, ¿no crees? Ella seguía mirándole con fijeza, y se tomó unos segundos antes de responder. Bastante tengo con mi trabajo, rezongó. No voy a opinar sobre el de los jueces. Marcel se abstuvo de añadir que en un dramático error como aquel, la policía también estaba implicada. Todos eran responsables. El sistema no era perfecto y el caso Lebovitz constituía una desoladora ratificación de ello. Y en todo esto, Pascal, retomó Marguerite. Pascal no tiene nada que ver. Se obstinó por última vez el forense, negándose a ceder terreno, temeroso de que la implicación del chico en una muerte arruinase la evolución que Marguerite empezaba a experimentar sobre sus convicciones acerca de lo esotérico. La detective sonrió con malicia. ¿Qué valor tienes, Marcel? Mira, advirtió ella. En el sobre del mensaje de despedida se han localizado unas huellas dactilares que no tenemos registradas en nuestra base de datos, y que tampoco se corresponden con las de Lebovitz. Si tan convencido estás de que Pascal Rivas no está implicado, no tendrás inconveniente en que las coteje con las suyas. Se hizo un silencio muy revelador. Por fin, Marcel devolvió la sonrisa a su amiga. Y ahí finalizó la conversación. Capítulo 16. Pascal regresaba solo a casa tras acabar las clases del lycée, satisfecho de que, al margen del asunto Lebovitz, de momento no hubieran vuelto a producirse fenómenos paranormales a su alrededor. Recorría con aire ausente la calle Rambuteau, disfrutando de la música procedente de los auriculares de su iPod. Entonces percibió a su lado el paso lento de un vehículo grande, su avance parsimonioso y solemne frente al fragor sordo de fondo que provocaba el tráfico general. Al cabo de unos segundos, intrigado por aquella presencia intuida que no acababa de superarle, se volvió. Junto a él se detenía en aquel instante un enorme Mercedes de color negro, tan impoluto que Pascal se vio reflejado en su carrocería. Aquel coche mostraba los cristales tintados, así que su interior no quedó ante su vista en un principio. Se apartó hacia el interior de la acera, aunque no continuó andando. La curiosidad siempre había condicionado sus decisiones, en un pueril coqueteo con el riesgo. El cristal de la ventanilla trasera que quedaba frente a él comenzó a bajar, hasta dejar ver un rostro masculino de facciones elegantes y tez bronceada, cuya mirada, intensa y calculadora, lo estudiaba sin disimulos.
¿Pascal Rivas?, preguntó aquel desconocido, con una voz grave pero mesurada. El viajero puso un gesto de sorpresa que lo delató incluso antes de que respondiera. ¿Me conoce?, receló, recuperando un atisbo de aplomo. ¿Quién es usted? Nadie de quien debas asustarte, muchacho, aclaró el otro, esbozando una sonrisa blanca que al chico se le antojó, sin saber por qué, rezumante de ambición. ¿Subes y damos un paseo? Necesito hablar contigo, será solo un momento. Pascal se quedó mirando aquel rostro de mediana edad que lo invitaba a una enigmática conversación, un semblante cuidado del que emanaba, de algún modo que no podía precisar, una nítida autoridad. A pesar de que no lo había visto en su vida, Pascal albergó la seguridad de que aquel tipo estaba acostumbrado a ser obedecido. ¿Pretende que me meta en el coche de un desconocido?, repuso con aire insolente, aunque picado todavía más por la curiosidad. Su interlocutor soltó una carcajada suave y cargada de autocomplacencia. Eso se puede arreglar, replicó. Me llamo André Beguet y soy un hombre de negocios, un empresario. Estiró uno de sus brazos, con la mano abierta. Pascal, dubitativo, terminó alargando el suyo para estrechársela. Bueno, ya hemos dejado de ser desconocidos, ¿no? Si usted lo dice. Beguet se encogió de hombros. Pascal llegó a vislumbrar en el interior del lujoso habitáculo de aquel vehículo, potente pero discreto, en el que le pareció una buena analogía de su propietario, el impecable traje de raya diplomática que vestía el tipo y su corbata chillona, una armónica salpicadura de color sobre su camisa blanca de tela exquisita atrapada con gemelos caros que asomaban entre las mangas de la americana. Mira a tu alrededor, le pidió Beguet, y Pascal hizo caso atendiendo a toda la gente que caminaba en las proximidades. ¿De verdad crees que, si pretendiera algo malo, te habría parado en medio de una de las avenidas más céntricas y concurridas de la ciudad? Eso es cierto, tuvo que reconocer el chico, sintiendo que sus cautelas iban perdiendo consistencia frente a la curiosidad. Pero no me meteré en su coche. Me permito insistir, joven. Será poco rato. El chofer, un individuo enorme y silencioso, había salido del vehículo y ahora le ofrecía la puerta trasera del Mercedes abierta, a través de la cual Pascal distinguió con mayor claridad el ambiente acogedor de una tapicería de cuero beige, el hueco que acababa de dejar libre Beguet al apartarse hacia el lado contrario. Solo te pido que me concedas 5 minutos. Volvió a plantear el empresario desde el fondo lateral, sin perder un ápice de su cordialidad impostada. 5. Y ya no te molestaré más. Yo... ¿Pero es que ni siquiera sientes curiosidad por conocer la razón que me ha traído hasta aquí? Pascal estaba decidido a mantener su negativa, pero al mismo tiempo le intrigaba la aparición de aquel desconocido. Echó una última ojeada indecisa a las inmediaciones de la calle y, aproximándose al coche sin prisa, cerró la portezuela trasera y se inclinó para apoyarse en el hueco que había dejado el cristal de la ventanilla. A su espalda, el chofer, encogiéndose de hombros, pasó a ocupar su lugar en el asiento delantero, desde donde puso en punto muerto el vehículo. No me lo pones fácil. Confío en que no aparezca ahora la policía y nos obliga a movernos de aquí, se quejó Beguet, acomodándose en la parte del asiento más próxima al muchacho. Lo que tengo que proponerte te interesa. ¿Una copa? Eres menor, pero aquí no tenemos que ceñirnos a ninguna norma. Las normas las ponemos nosotros, ¿eh? Pascal rechazó la invitación con un gesto. Pero qué bien educado estás. Beguet no paraba de sonreír mientras se servía una copa de Moët Chandon. ¿Qué quiere de mí? Pascal no renunciaba a su estado alerta. Por eso mismo quería evitar introducciones protocolarias que prolongaran aquella situación, que podía escapar a su control. Me ha dicho que serían 5 minutos. Pascal empleaba con aquel tipo un tono que rozaba lo desagradable. En cierto modo, él identificaba la hostilidad con la firmeza, así que procuraba ofrecer aquella imagen dura como estrategia de autoprotección. En el fondo, Pascal no hacía otra cosa que fingirse más fuerte de lo que en realidad era, pero Beguet no tenía por qué darse cuenta. No obstante, los civilinos ojos del empresario parecían demasiado inteligentes como para creerse aquella representación. De acuerdo, aceptó Beguet, abriendo sus brazos en ademán de rendición. Tú ganas. Iré al grano. Se detuvo un instante para dirigirle una profunda mirada, y Pascal se sintió radiografiado. Resulta que tienes algo que me interesa. Enormemente. ¿Yo? Pascal se mostró escéptico. Lo dudo mucho. Igual se equivoca de persona. Beguet sonreía. No, le cortó. Jamás juego con esa posibilidad.
Cuando decido un movimiento es porque ya está todo cerrado. Nunca dejo margen al azar ni a la incertidumbre. Juego sobre seguro porque solo me sirve ganar. Siempre ha sido así. No voy a cambiar ahora, ¿no te parece? Soltó otra de sus bruscas risas que Pascal no secundó, limitándose a encogerse de hombros. Dirigió su rostro hacia los alrededores de la acera, añorando su soledad de paseante anónimo. Tal vez hubiera sido más exacto decir que eres alguien que me interesa, matizó Vegué, circunspecto. Aquel cambio de rumbo en sus palabras sí llamó la atención al chico, que se había girado y ahora procuraba mantener, con altibajos, la mirada avasalladora del empresario. ¿En qué quedamos? ¿Tengo algo o soy alguien? Pascal se asombró de la propia firmeza de su voz, que parecía brotar insolente de unos labios que no eran los suyos. Eres alguien, contestó Vegué. Eres el viajero. Por eso he acudido a verte. El viajero. Aquellas eran las inconfundibles palabras que había pronunciado. Pascal se acordó de su padre, un consumado jugador de póker que algunos domingos organizaba timbas en su casa con amigos. Rememoró su rostro imperturbable, su capacidad de tahur para no delatarse ante determinadas cartas. Procuró imprimir a su gesto la misma neutralidad vacía que impedía a los adversarios de su padre adivinar el juego que llevaba entre manos. No sé de qué me habla, respondió, procurando eliminar cualquier inflexión comprometedora en su voz. Pero su postura junto al coche hablaba por sí misma, poniendo en evidencia su nerviosismo. Pascal se había mantenido medio erguido desde el principio, pero ahora, de forma inconsciente, había acentuado hasta la tirantez su postura artificial, clavando sus brazos en el marco de la ventanilla. Vegué, experto conocedor del lenguaje corporal, leyó aquellas señales sin esfuerzo. Pensaba que no querías perder tiempo, susurró con su voz envolvente, a la que había dotado de una frialdad en la que se intuía un ingrediente vagamente amenazador. Con esa actitud no ganas nada. Ya te he dicho que no doy un paso sin confirmar toda la información. Conozco la leyenda de la puerta oscura, sé que se ha abierto hace poco y que tú la has cruzado. Eres el viajero, Pascal. Por eso he venido a verte. Pascal no tenía ni idea de cómo actuar. Mantenía su pose aséptica en un vano intento de ganar tiempo. Nadie acudiría a sacarle del atolladero. Nadie podía ofrecerle alternativas sobre cómo actuar en aquella situación imprevista. De repente, salía en escena aquel desconocido y demostraba disponer de una información fiable hasta un punto sobrecogedor, cuyo oscuro origen escapaba a la comprensión de Pascal. Tú puedes acceder al mundo de los muertos. Al más allá, comenzó Vegué, aproximando su rostro al de Pascal. Puedes ponerte en contacto con los seres queridos fallecidos de la gente. ¿Has pensado en lo que vale eso? ¿Se te ha ocurrido pensar lo que estaría dispuesto a pagar todo el mundo por disponer de un intermediario con esas facultades? Se acabaron las mediocres sesiones de adivinación, se acabaron los fraudes. Tú puedes ir a buscar a los muertos, puedes transmitir mensajes en ambas direcciones. Vegué cada vez gesticulaba con mayor energía, hasta convertir el baile de sus manos en aspavientos agresivos. Pascal comprobó el efecto subyugante que la mención del dinero provocaba en su interlocutor, cuyas facciones habían agudizado su perfil afilado. Supo que debía tener cuidado con aquel tipo, que exudaba ambición por todos los poros. Pero la puerta oscura no está para eso. Te propongo que nos asociemos, concluyó Vegué. Pascal atisbó en él un rostro enfebrecido por la codicia, que enseguida desapareció para dar paso a un gesto más contenido pero igual de peligroso. Solo necesito la ubicación de la puerta oscura y un compromiso de exclusividad, tu promesa de que solo ejercerás como viajero para mí. No sé de qué me está hablando. Se mantuvo Pascal, entre titubeos, ansiando alejarse de aquel vehículo pero sin lograr reunir la convicción suficiente como para separarse de él. No tienes que contestarme ahora, añadió Vegué, haciendo caso omiso a aquella respuesta de aplomo postizo. Te doy 24 horas. Si aceptas, esta misma semana tendrás una cuenta numerada en Suiza, a tu nombre, con €500,000. Falsearé tu edad, eso no será un problema. El dinero abre todas las puertas, menos la que tú puedes cruzar, claro. Y a vivir como un rey, Pascal. Aún no te has dado cuenta, pero al atravesar la puerta oscura te has convertido en una máquina de fabricar dinero. Y yo soy el único con la infraestructura necesaria para hacerlo realidad y protegerte al mismo tiempo. Protegerte. Aquella palabra sonaba en boca de Vegué de lo más irónica. ¿Acaso no suponía aquel empresario un auténtico peligro para él? Y en cuanto al dinero, hasta ese momento a Pascal no se le había ocurrido que pudiera lucrarse gracias a su nueva identidad. A fin de cuentas, todo tenía un precio.
y lo que le proponía Vegge era, ni más ni menos, vender la puerta oscura, venderse él. Aunque manifestado de una forma más elegante, claro. Pascal sintió un extraño vértigo a medida que sus pensamientos revoloteaban sin orden en su cerebro. El $500,000 es un simple adelanto, aclaró Vegge, en tono seductor. Ganarás mucho más. Te convertirás en alguien muy rico, te lo prometo, y haciendo feliz a mucha gente que te iré seleccionando yo para que no te molesten. Ni siquiera tendrás que verlos. Algún viaje de vez en cuando al más allá y millones de euros para nosotros. Si prefieres la fama, también podemos enfocarlo así. La fama. Fama y dinero. Poder. Admiración. Vívidas recreaciones bajo la hipnótica persuasión de Vegge. Pascal hacía verdaderos esfuerzos para no sentir, por no establecer ninguna complicidad que lo comprometiera en aquella conversación que parecía llevarlo en volandas, seducirlo con su tacto sugerente. Cualquier gesto, y ya nada detendría a aquel implacable hombre de negocios, si es que eso era posible todavía. Lo lamento, Monsieur Vegge, se disculpó con voz débil. Creo que se confunde de persona. De verdad. Pascal esbozó una sonrisa desvaída. El empresario se apartó un poco, apuró de un sorbo su copa y le lanzó una última mirada mientras le hacía un gesto al chofer para que moviera el vehículo. 24 horas, Pascal. Suspiró. Ni una más. Puedes tenerlo todo o no tener nada. En tu mano está. Vegge despreciaba las palabras del chico sin el menor disimulo. Su rabia, todavía contenida, se iba filtrando entre sus maneras educadas, ofreciendo un siniestro adelanto de la esencia mafiosa de aquel hombre de silueta perfecta y parsimonia inglesa. ¿Nada? ¿Quedarme sin nada? Pascal se planteó si aquella amenaza incluía la pérdida de su propia libertad. Le estoy contestando ahora, señor. Tienes que verme como tu socio en esto, como tu aliado, insistió el otro con una suavidad cada vez más forzada. Pero... Ahora el semblante de Vegge, perdiendo al fin su calculada compostura, experimentó una súbita transformación. Con el ceño fruncido, sus ojos se achicaron hasta convertirse en grietas furibundas que taladraron sin compasión al chico. Aquel hombre no estaba acostumbrado a que lo contradijeran, y sus maneras educadas, mantenidas a duras penas, constituían en ese momento una bomba de relojería. Hasta ahora estoy siendo muy amable, susurró apretando los labios. No me quieras conocer como enemigo, muchacho. No tienes ni idea del poder que tengo, de lo que puedo hacerte a ti o a cualquiera que se interponga en mi camino. La puerta oscura será mía o de nadie más. ¿Lo entiendes? Se trata de algo tan excepcional, tan valioso, que no puede quedar en manos de un miserable crío ni de... ¿Quién está contigo? ¿La vieja Daphne? Recalcó el apelativo con menosprecio, mientras Pascal procuraba reponerse del impacto que le había causado aquella nueva exhibición de información. Entiéndelo de una vez. Ya estás en mi camino. Y se trata de un camino sin arcén, chico. No es posible esquivarme. O sigues en mi dirección, o chocas conmigo. Punto. Ya es tarde para cualquier alternativa que no sea la de trabajar para mí, Pascal. No me obligues a demostrártelo. Todavía podemos estar juntos en esto. Pero mi paciencia tiene un límite. No lo olvides. Pascal había palidecido, consciente por primera vez del nuevo riesgo que corría, del inesperado adversario que acababa de surgirle en el mundo de los vivos. En el fondo, una manifestación más del mal, cuya presencia en aquel mundo, en su mundo, no se había desvanecido con el final de Gautier. Lo oscuro, tan eterno como el bien, tendía sus tentáculos y volvía a buscarle, y había vuelto a encontrarlo. Me voy ya, comunicó, bajando los ojos. ¿Cómo no? Vegge exhibía ahora su taimada sonrisa. De nuevo adoptaba un aspecto mesurado y correcto. Espero noticias tuyas. Adiós. Pascal, lo llamó el empresario antes de que el chico se alejara por la calle, tendiéndole un pequeño rectángulo de papel oscuro. Aquí tienes mi tarjeta. Llámame en cuanto tomes la decisión adecuada, de día o de noche. Para ti estoy siempre disponible. El chico la cogió de mala gana y terminó de separarse del vehículo. ¡Muchacho! Volvió a llamarle Vegge por última vez. Recuerda el plazo. 24 horas. Si lo agotas no me dejarás más remedio que emplear otras técnicas para convencerte. No te lo recomiendo. Puedo llegar a ser muy persuasivo, ¿sabes? Tu condición de viajero es para ti tan irrenunciable como lo es para mí la necesidad de que trabajemos juntos. Cuanto antes te des cuenta de ello, mejor para todos.
le hizo un definitivo gesto de despedida. Y saluda a esa vieja hechicera de mi parte. Da gusto comprobar que los perdedores siempre sobreviven, como las ratas. Vega le hizo una seña a su subordinado, y el Mercedes comenzó a rodar. Pascal, anonadado, se quedó quieto sobre la acera, siguiendo con los ojos la trayectoria de ese coche de negrura pulida. El viajero tardó en moverse, impactado por aquel encuentro para el que nadie le había preparado. Sí, la cuarentena había terminado, y todo el mundo parecía haberlo intuido.